Los saludo con la paz de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a dar inicio a nuestro culto, hermanos. En este día martes, culto ordinario. Vamos a hacerlo entonando el himno número 208 titulado No sin fruto he de llegar. No sin fruto he de llegar al hogar de mi gran Rey, al pisario de la gloria el sacumbral. Mis gavillas llevaré de las almas que del mal, por la gracia del Señor, logré traer. Ven mi siervo bueno y fiel, así me dirá Emmanuel. Sobre poco allá tú fuiste siempre fiel. Sobre mucho te pondré, a gozar conmigo ven, y en su gloria eternamente moraré. En el libro de Manuel yo mi nombre encontraré, pues así lo ha prometido el Verbo fiel. Oh, qué gozo habrá de ser al Cordero ver mostrar la mansión que Él nos fue a preparar. En la Sion yo mi vida pasaré, contemplando a mi Rey, mi Redentor, a mi amado Emmanuel, yo por siempre cantaré, y las almas a sus pies yo llevaré. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a Dios en oración.
quiero invitarlos a llevar a cabo la lectura bíblica, la cual se encuentra en la epístola que escribe el apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 5, desde el versículo 1, al versículo 20. Puestos de pie por reverencia a las Sagradas Escrituras, damos lectura en Efesios, epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Y dice así en el nombre de Jesucristo: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun sea nombrada entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis aparceros con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. Porque torpe cosa es hablar de lo que ellos hacen en oculto, mas todas las cosas cuando son redarguidas son manifestadas por la luz, porque la luz manifiesta todo, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de entrar a la consideración de la bendita palabra de Dios, vamos a escuchar una alabanza especial.
Amén, gloria a Dios. Vamos a entrar, hermanos, a la consideración de la palabra de Dios. La base de esta enseñanza se encuentra ahí donde dimos lectura, en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 8. El tema lleva por título: Andad como hijos de luz. Me dispongo en el nombre de Jesucristo a compartir con ustedes esta enseñanza y que sea la gracia bendita la que dé el alimento a nuestros corazones. Bueno, hermanos, es el Señor quien, por medio del apóstol San Pablo, da esta enseñanza a la iglesia, según la epístola a los Efesios, la iglesia de Éfeso. Y es un consejo, una orientación muy extensa, muy necesaria, indispensable en la vida del que ha profesado su vida, su fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol San Pablo, hermanos, en estas enseñanzas, toca temas importantes donde a la iglesia le enseña la importancia de la humildad, la paciencia, el temor, la unidad en el espíritu, la fe, nuestra profesión de fe por el bautismo. También nos habla, hermanos, de una conversión en el ser humano al que ha llegado al conocimiento de la palabra de Dios,
despojándonos de un viejo hombre, de viejas costumbres, de viejos hábitos, de pensamientos propios, donde solamente somos vestidos de un nuevo hombre conforme a la voluntad de Dios. Claro, antecediéndonos la fe, donde hemos adoptado esa fe, esa profesión, ese evangelio, esa creencia de que somos hijos de Dios. Y es precisamente, hermanos, como hijos de Dios, es entonces cómo podemos comprender que debemos de andar como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Andar, hermanos, pues es en la manera en la cual nos conducimos, nos comportamos, reaccionamos, según en actitud y actitud, en expresión, en sentimientos, en comportamientos. Somos hijos de luz, hijos de Dios. Dios es la luz inaccesible. Por Cristo fue hecha la gracia. El evangelio de redención, la predicación del evangelio, aquella claridad de luz. El evangelio es una luz que esclarece, que nos alumbra, es una lumbrera, hermanos. Es aquello que nos da la visión, es aquella que nos hace ver la realidad y la verdad de las cosas. Es esa la luz. Entonces San Pablo hace esa recomendación a la iglesia, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En el primer versículo dice San Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitemos a Dios. ¿En qué hay que imitar a Dios, hermanos? En el ejemplo que Él nos trajo y nos presentó y nos mostró en su advenimiento, hermanos, a este mundo. En su advenimiento, el Señor nos dejó un ejemplo donde Él nos declara y nos dice que seamos imitadores de Él, que hagamos su santa voluntad, que vivamos conforme a su gloriosa y bendita voluntad, porque el ejemplo nos ha dejado. Y San Pedro en su primera epístola universal, capítulo 2, versículo 15, nos dice algo semejante. Porque esa es la voluntad de Dios, y haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. Y dice, el consejo es esto: siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos, porque eso es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente,
Porque ¿qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, eso ciertamente es agradable delante de Dios, porque para esto sois llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Ese es el ejemplo de Cristo, hermanos. Que suframos haciendo el bien, que suframos siendo sujetos, soportándonos los unos a los otros en fraternidad. Porque qué gloria es aquella si padecemos, si sufrimos, pero haciendo el mal, estando mal. ¿Qué gloria es? Ninguna. Mas si padecemos como justos por obedecer a Dios, ahí hay gloria, ahí hay bienaventurancia, ahí hay dicha, ahí hay contentamiento, porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, Señor nuestro. Él vino y sufrió y padeció por nosotros. Él vino y cumplió el propósito de venir a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Padecer como cristianos es lo bueno, es lo glorioso, es la dicha, es el contentamiento, es la satisfacción, hermanos, de poder agradar a Dios. San Pablo empieza a describir: andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Y habla de la fornicación y de la inmundicia y de la avaricia, diciendo que ésta no sea nombrada entre vosotros como conviene a santos. Nada que hablar, nada que considerar de estos temas, hermanos. De la fornicación, de la inmundicia, de la avaricia, porque eso no es conveniente a nosotros como santos. Ni torpes palabras, ni necedades, ni truanerías, que no convienen sino antes acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto lo sabemos. Esto no está fuera de nuestro alcance, no está fuera de nuestro conocimiento. Estas cosas tenemos presentes que no nos convienen y que estos no heredarán el reino de Dios. Pero dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis aparceros con ellos, no seáis encubridores. No seamos encubridores cuando dice aparceros, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andemos como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. No comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguirlas. Porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas son redarguidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Y el consejo sigue, hermanos, que andemos de una manera avisadamente, no como necios, sino como sabios. Que redimamos el tiempo, que lo aprovechemos, que le saquemos provecho, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos cuál sea la buena voluntad del Señor. Lo que nos conviene a nosotros, como hijos de luz, no es hablar de lo que otros hacen en oculto, no es encubrir lo que ellos hacen en las tinieblas. Nosotros tenemos, hermanos, un compromiso con Dios. Tenemos una responsabilidad con Dios. Que nuestro diario vivir sea conforme a lo que Dios demanda, lo que Dios nos pide, viviendo en obediencia, en temor, en justicia, en reverencia, en piedad, con los frutos del Espíritu, que es la justicia, la templanza, la benignidad, el amor fraternal, la caridad. No en contiendas, no en disensiones, no en envidias, no en arrogancias, no en prepotencia, no en impaciencia, no impacientes, no desesperados, no de una manera arrebatada, con ira, con molestia, sino como hijos de luz, amándonos como Cristo nos amó, soportándonos como Cristo soportó todas nuestras ofensas, toda nuestra ignorancia, toda nuestra indolencia. Lo pasó por alto y por amor nos perdonó y nos abarcó en su santa y gloriosa misericordia y nos ha llamado sus hijos. Que nuestro diario vivir, hermanos, sea un compromiso con Dios, sea un compromiso con su santa y bendita obra. Entendamos eso, hermanos. Que el favor que hagamos al pastor, el favor que le hagamos al hermano, a la hermana, no es en particular a él. Nuestra buena disposición, nuestra buena voluntad, no es hacia la persona, es hacia Dios. Que lo que hagamos lo hagamos con el sentimiento que se lo hacemos a Dios. Cuando haya este entendimiento, hermanos, se lo haremos de la misma manera a uno y a otro. Tendremos la misma disposición y la misma voluntad y la misma alegría de hacérselo a una hermana o a un hermano, a un conocido o a un lejano, a uno propio de la iglesia, a uno ajeno de la doctrina. ¿Por qué? Porque es nuestra carta de presentación. Porque es con lo que decimos, soy hijo de Dios. Andemos como hijos de luz. No hagamos por compromiso,